Hola, otra vez aquí juntos, reunidos en nuestra casa. Vamos en el tercer capítulo de nuestro podcast y queremos hoy hablarles de un tema, bueno, bastante como chévere. Bastante interesante. Bueno, este es a Social Club. ¿Tú eres parte de este club? Yo creo que todos hacemos parte de este club. Sí, todos. Yo soy presidenta fundadora. Me pido ser secretario. Ok. Sí. y Alejita, ¿qué le ponemos a hacer? Ay, bienvenidos, podcasters. Hola a todos. Hola Meli, hola Andrés. Hola, Ale. Hola a todos los que nos están escuchando y también nos están viendo. Y bueno, sí, este tema está bastante interesante. Además, para conocer más a fondo de este tema, tenemos una súper invitada. Ella es Marcela. ¡Chachan, chachan! Hola, Marce. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, por hacerme parte de este espacio tan interesante. Bienvenida a nuestra casa, March. Gracias. Yo creo que aquí varios conocemos a Marcela y también las personas que de pronto asisten a la iglesia también la conocen, pero queremos conocer un poco más de tu perfil profesional. Marce, cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, ¿no? Llevo muchos años en la iglesia participando del servicio, pero también desde mi profesión, digamos, he tenido la oportunidad de aprender mucho durante este tiempo. Yo soy psicóloga, me gradué hace más o menos unos 5 años y durante todo este espacio pues de trayectoria profesional he trabajado con niños, con adolescentes, con familias, en colegios, en fundaciones, en instituciones que están enfocadas en el cuidado de la infancia y también en este momento me encuentro haciendo una maestría en clínica de la infancia y juventud a propósito de mi interés por acompañar niños y jóvenes en todo lo que tiene que ver con estos malestares y sufrimientos o padecimientos psíquicos que les llamamos, que son pues propios de nuestra contemporaneidad. Entonces a eso me he dedicado, pues también ahora estoy en un proceso muy bonito de atender en mi consulta particular, entonces es una experiencia increíble pues acompañar procesos de niños, de familias, de jóvenes, porque me permite estar un poco como más cercana a sus realidades y poderlos ayudar. O sea, mi realmente, más que psicóloga, que es algo que me encanta, yo siento que mi manera de vivir o mi proyecto de vida como persona tiene que ver con eso de ser instrumento para ayudar a otros. Entonces ahí les cuento un Genial. poco acerca de lo que hago. Pero yo sé algo que a ella es el tiempo libre, ¿no? Ella es estrella de teatro. Oh. No la he visto. Sí, es verdad. Por ahí la hemos visto actuando. Psicóloga y estrella de teatro, qué bueno. Bueno, no, gracias por lo de estrella. Son unos papelazos esos estelares aquí. Bueno, sí, Con la vi de Virgen María una vez en la iglesia, en una hora. Sí. He estado en, bueno, realmente lo del teatro ha sido por un interés personal, mi gusto por todo lo que tiene que ver con el arte. De hecho, también en la psicoterapia, en el trabajo que hago con los niños, pues hago muchos abordajes estéticos, desde la literatura, desde las narrativas, desde el teatro también, el representarse. Pero todo ha sido producto de que aquí en la iglesia pude participar en las actividades de teatro y como inicialmente pues tomarlo como un hobby, ¿no? Una actividad que me permitía como hacer algo distinto, pero parece que el hobby resultó bien y se hicieron algunas cosas muy bonitas. Además que el arte abarca tantas cosas y siempre el arte desde donde lo podamos ver trae un mensaje, ¿no? Entonces sea la literatura, la pintura, el teatro, es espectacular. Pero bueno, no nos desviemos. No, ya conocemos un poco más de Marce. ¿Por qué escogemos algunos la soledad? Esa es una muy buena pregunta, realmente. Yo creo que nuestra época cada vez más nos lleva a la soledad. Nosotros no estamos hechos para estar solos. Estamos hechos para vivir en comunidad, o sea, para vivir con un otro, para construir con un otro. Pero nuestra cultura, la sociedad a medida que va avanzando nos lleva como a un pensamiento desde solamente reconocer y valorizar la individualidad. Y de ello, en muchos casos, pues se diría que en muchos casos nosotros veamos personas que pueden estar
rodeadas pero se sientan solas, o personas que eligen la soledad como una manera de vivir. Es decir, hay gente que dice, yo quisiera vivir solo, nunca casarme, nunca tener una familia, porque me va mejor así, o me siento mejor así, me quiero dedicar, no sé, a mi proyecto profesional, o a tener una vida en la que pueda ir por el mundo y no quiero responsabilidades, ¿no? Ni un otro que necesite de mí. Entonces, pues muchos valores actuales, yo creo que nos muestran eso como la soledad, como una posibilidad de vida que para algunos puede que no sea tan mala, ¿sí? Pero tiene, en algunos casos, hay distintos tipos de soledad que suponen o pueden suponer un riesgo. Uh-huh. Por ejemplo, voy a plantear acerca de los adolescentes, ¿no? A veces el estar tan solos y sentirse solos puede ser un riesgo en términos de su salud mental para el desarrollo de una depresión, por ejemplo. Entonces, desde allí, yo no diría que la soledad sea mala, sino que puede tener unos momentos o unas circunstancias donde puede convertirse en un factor de riesgo para la salud mental de una persona. Ok. Tú hablabas de tipos de soledad. ¿Cuáles son esos tipos, Marce? Bueno, yo antes pensaba que solo había como un tipo de soledad, ¿sí? Como esto de que tú estés con muchas personas y te sientas solo, ¿no? Una soledad como más... un vacío. Como un vacío. Pero me di cuenta que no, que hay por lo menos unos 3 tipos de soledad, ¿sí? Esa es una. Uh-huh. Es la soledad que llamamos como existencial, que es una sensación en tu existencia que todo el tiempo te hace sentir un vacío, ¿sí? Como que nada me llena. Pero hay una soledad que es distinta, que es como una soledad emocional, que tiene como unos matices emocionales. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden proyectar en otros la necesidad de que si ese otro no me llena afectivamente, por ejemplo, una pareja o una amistad, entonces me siento solo o me siento sola, y esa soledad deviene desde esas proyecciones que uno hace en el otro y de sentir que lo necesita, y si no está, pues entonces como que no tiene sentido. Y hay otro tipo de soledad, que es una soledad positiva, uh-huh. Sí, que esa particularmente me parece muy interesante, porque es esa soledad que te permite entender que estar solo no es malo. Digamos que el estado de soledad no es malo, sino que es un estado que te permite el encuentro contigo mismo, el autoconocimiento, el reconocimiento de quién eres tú, de lo que quieres, y a partir de ahí poder pensar que cuando eliges estar con alguien, por ejemplo, eliges una pareja, o eliges voy a conformar una familia, o eliges voy a estar en una comunidad, entonces ya tienes como primero una claridad de quién eres tú, ¿sí? Entonces, ese tipo de soledad pues no es tan mala, porque la entendemos como un estado que es transitorio. Entonces, ahí hay un refrán que nos habla de que la soledad es un buen lugar para visitar, pero no para quedarnos. Es decir, que sería bueno que todos en algún momento tuviéramos esos momentos de recogimiento en nosotros mismos, ¿sí? De soledad, justamente para poder entendernos más y para poder saber quiénes somos. Entonces ahí como que les planteo como un resumen de esos distintos tipos de soledad. Uh-huh. Hay. Yo creo que no es que uno sea de un tipo de soledad o de otra. Algunos experimentamos varias. Es como que las 3. Las 3 en ciertos momentos de nuestra vida, y depende, ¿no? También de quiénes seamos y de dónde venimos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablas de que tenemos esos 3 tipos de soledad, pero yo a veces he visto en personas que tienen un tema y no pueden hacer nada solos. Uh-huh. Está como también esa otra súper extremo, ese otro extremo de decir, yo no voy a un banco solo, yo no puedo ir a mercar sola, yo tengo que siempre estar con alguien. En mi caso particular no es así, y entonces yo hago, por ejemplo, mis diligencias sola, voy al médico sola, pues, puedo ir de compras sola y feliz. Antes digo, mejor porque nadie me está zarando ni bueno, muévalo. Sí, que ya, o sea, no.
Tengo mi tiempo y es como un tiempo que también disfruto para mí, hacer mis cosas, como que me tomo el tiempo que yo quiero. Pero también lo que te digo, ¿qué pasa cuando hay estas personas como que dependen de una compañía para moverse? A mí me parece como que, ¿por qué no puedes? Porque se necesita como tener alguien allí. ¿Qué pasa? Es cuando también la gente experimenta como esa parte de vacío. Bueno, yo creo que tu pregunta es muy buena, pero tiene distintos niveles, ¿no? Porque podríamos decir, por ejemplo, que hay algo muy, muy frecuente que está relacionado con lo que dices y pasa, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, he tenido personas o consultantes que dicen, es que siento que no puedo vivir sin esta persona. O sea, es como digamos, algo muy condicionado a depender del otro. Sí, entonces necesito hacer actividades como ir a mercar, ir a comprar cosas, siempre con mi pareja, por ejemplo. Allí hay una pregunta, ¿no? Y es si realmente esta persona necesita de ese otro allí, por qué lo necesita y para qué cree de alguna u otra forma que solo con la presencia de ese otro pueda estar bien o pueda estar tranquilo, pueda hacer las cosas. Entonces, muchas veces esto tiene como una raíz de pronto en una herida que podríamos decir que es la herida de abandono. Sí, algunas veces cuando las personas han vivido experiencias de abandono en su vida, pueden desarrollar una necesidad de un otro que le complemente, ¿sí? Entender como el otro como aquel que llega y me sostiene y me da como eso que no he tenido, ¿sí? O en algunos otros casos se va al extremo, por ejemplo, de no necesitar absolutamente a nadie. Entonces se va creando como una falsa sensación de autosuficiencia, ¿no? De yo todo lo puedo, de yo puedo hacer esto solo, ¿sí? Y no necesito, incluso en momentos en los que hay algún problema o alguna dificultad, pues son mayormente esas personas que lidian solos con sus problemas y es muy complejo para ellos levantar la mano y decir, necesito a alguien que me ayude porque con esto yo solo no puedo. Entonces, todas estas cosas tienen muchas veces es un origen en una raíz que puede ser un momento de abandono en la vida, ¿sí? O también un momento en el que desde muy pequeño una persona sintió la necesidad, o sintió, perdón, la responsabilidad de asumir muchas cosas y muchas responsabilidades quizás que superaban las que podía asumir por su edad o por su nivel de madurez. Entonces tuvo que acostumbrarse a tener que poder con todo, ¿sí? Y a estar solo y en medio de esa soledad tener que responder y resolver absolutamente todo porque pues no había quien más lo hiciera, sino que estaba solo. Entonces se van generando como estas formas, yo diría que son formas de ser y de estar y de relacionarse con el mundo, pero tienen que ver realmente es con la historia particular de vida de cada quien, porque pues no todos han vivido las mismas circunstancias, entonces desde ahí pues cada quien va construyendo como esa relación con la soledad desde su experiencia singular. Interesante todo lo que nos cuenta Marce. Yo tengo Marce. una curiosidad, ¿sí? Vemos que tenemos todas esas, sí, todas las variedades de soledades, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar o que uno pueda darse cuenta que de verdad ya esa soledad no es buena para uno, ¿sí? O sea, existe la manera de pronto de detectarla, ¿sí? O de pronto un conocido, un amigo, un familiar que lo estamos identificando. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarlo y cómo uno mismo puede ayudarse de salir de esa soledad? Sí, esa pregunta es muy chévere. Esta es una soledad que es crónica, ¿sí? Cuando hablamos de una soledad crónica es como un estado en el que no solamente está la sensación de soledad, sino que te aíslas. Y en ese aislamiento, pues empiezas a perder un contacto con lo social, como ustedes nombraron el podcast, ¿no? El antisocial, la persona que no es social, ¿sí? Como tiene mucha relación con el nombre de este capítulo. Entonces, esa soledad es bien compleja, ¿sí? Porque normalmente vos no tenés la persona que te dice, sí, estoy solo, estoy sola, o estoy en una soledad crónica, ¿no?
es tan familiar y como tan parecida a la depresión, que es tan sigilosa y es súper silenciosa y tú no la sientes, y cuando menos piensas ya dejaste de ver a tu amigo, ya no va a las salidas, ya no responde mensajes, por ejemplo, ya no ves esa persona en los lugares que comúnmente frecuentabas, y es un aislamiento que es muy, muy sigiloso, y ves como ese ensimismamiento en la persona. Entonces, por ejemplo, ya no sale de su habitación, todo el tiempo quiere estar en un, ¿cómo decirlo? En su fantasía, ¿sí? En su mundo aparte, ¿sí? Y ya después la persona ya no quiere bañarse, por ejemplo, no quiere hacer ejercicio, no quiere hacer las actividades que les gustan, ¿sí? Eso ya es un extremo. Exactamente. Porque también hay personas que eligen aislarse es porque sienten que no encajan en el lugar donde están o dentro de ese grupo, o porque sencillamente no se llevan bien con otros. Les cuesta relacionarse. A veces hay personas con las que nos cuesta relacionarnos y no ha pasado nada, no hay ningún problema, pero pues no hay esa conexión. Sí. Entonces ahí es cuando también muchos deciden como que yo no hago parte de. Ah, bueno, esto ya es algo más social, ¿no? Y tiene que ver con como con la capacidad o con la posibilidad de tú poder decidir con qué grupos y con qué personas encuentras como un punto de encuentro y una acogida. Porque de repente a muchos nos ha pasado que no nos involucramos o no nos adentramos en un grupo de personas porque no sentimos que ese grupo nos acoja, ¿sí? O no corresponde de pronto a los intereses que nosotros tenemos, es decir, no me interesa lo que se habla allí o no me interesan las formas de relación, y esto ya no es tanto soledad, sino que esto ya es es como una característica de una personalidad que es selectiva. Y todos podemos ser selectivos, pero de repente si tú en este espacio dices, no, yo aquí no me siento cómodo, pero de repente tú sí tienes tu círculo de amigas o de amigos cercanos con los que cuando te ves te desinhibes y puedes sentir que puedes ser auténtico o auténtica, entonces ya no estamos hablando de alguien que le gusta estar en soledad, sino de alguien que en su personalidad tiene una característica pues que le lleva a ser mucho más selectivo de con quién extiende esa posibilidad de hacer un vínculo, porque realmente para nosotros poder relacionarnos necesitamos un vínculo que nos genere emoción, ¿sí? Como bueno, que ahí entonces ya no nos preocupamos. No te preocupes. Somos No, pero selectivos. Ponerle Puede cuidado ser. que Y cuando... yo creo que como cristianos, perdón que te interrumpa, Sí. también nos volvemos muy selectivos. en Eso algunos sí. casos. Porque mira que recién llegué yo a Cali, yo prácticamente, pues yo tengo familia aquí en Cali, pero pues como que no te juntas. No me juntaba mucho con ellos, obviamente los visitaba, pero sí prefería estar solo, ¿sí? Como que no me llenaban, no sé, no sabría cómo explicarlo, pero sí prefería no estar ahí. Pero llego a la iglesia y lo que dices, ya comienzo a sentir un confort, comienzo a conocer gente diferente, gente nueva para mí, y ya comienzo como a abrir otra vez mi abanico de posibilidades y comienzo a conocer gente muy linda, ¿sí? Y gente que vale la pena, ¿sí? Que han aportado muchísimo a mi vida. Entonces, ese fue como un tránsito que tuve que pasar. Me imagino que esa es la soledad buena que... Sí, la para selectiva. sí, la esa selectiva. soledad que elegimos. Sí. Sí, no, estamos aprendiendo bastante. Bueno, y también es que los amigos son la familia que escogemos, ¿no? Es total. Mira que yo en un trabajo en el que estuve, cuando muchas veces los niños iban a buscarme a mi oficina porque tenían conflictos sociales. Entonces, en los niños pasa que son mucho más espontáneos que nosotros los adultos en su forma de relacionarse. Entonces, ellos como que si no le gustó Pepito, entonces no quiero con tú conmigo, y no me gustó por esto, y perciben cuando un compañerito se aisló o no quiso más entrar en un grupo. Y yo me detenía a escucharlos, y muchas veces escuchándolos me daba cuenta que eran niños realmente formando esa capacidad, esa habilidad para elegir con qué compañerito ellos resonaban en su relación, porque no con todos iba a ser igual. Entonces yo siempre les decía, recuerden que los amigos son la familia que escogemos. ¿Por qué? Porque además en algunos casos había niños muy solos, donde uno decía, bueno, sí es importante,
que tenga una red, que tenga un amigo que sea un apoyo. ¿Quién podrá ser ese compañero que lo podrá sacar de pronto de ese estado de estar aislado, de pronto por timidez, porque no se siente muy cómodo, porque entonces podrá haber, yo me hacía la pregunta, habrán posibilidades para que algunos de ellos que están así, que llegan a un lugar y dicen con quién, aquí con quién, pues puedan ir encontrando como esas personitas con las cuales hacer vínculos, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Porque no es como que solamente listo, escojamos con quién estar y con quién convivir, sino al momento de elegir esta amistad o de elegir esta persona que de alguna u otra forma no voy a estar tan solo en ese espacio si estoy con estas personas o con este grupo de amigos, pues van a implicar... eso va a implicar una relación de responsabilidad también, es decir, de acoger al otro, de estar ahí para el otro. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, eso, que en familia puede ser un vínculo familiar, sanguíneo, pero no siempre ese vínculo me implica acogida, ¿no? Entonces, más bien en los amigos, muchos encontramos pues como algún tipo de familia que sí nos recibe como somos y con quien podemos llevar una relación transparente y mucho más cálida. Entonces, por eso les dije al principio que no estamos hechos para estar solos. No, eso sí es cierto. Pues, imagínense que yo llego acá a la iglesia y me encuentro una gran persona, Esdras, que pues él empezó siendo mi líder y pues fuimos forjando una relación y se hizo una relación muy fuerte. Cuando él se va para Estados Unidos, yo quedé como, y bueno, ¿y ahora qué hago? No, pero imagínate que las demás personas de la iglesia también decidieron abrirme su corazón y aquí estoy súper agradecido con todos ellos. Pero sí, a mí me dio muy duro cuando Esdras se fue, porque con él yo pasaba muchísimo tiempo, ¿sí? Como lo que estás diciendo, se convirtió en familia, ¿sí? Se volvió como mi hermano acá. Le mandamos un saludo a Esdras. Besitos a todos. Sí, un saludo a Esdras, lo extrañamos. Sí. Bueno, Andrew tiene toda la razón. Por ejemplo, ahorita cuando hablabas, lo pensaba mucho porque yo tengo mi mejor amiga desde primaria, es la misma. Y hemos estado juntas desde la primaria y ya pues ambas, la edad que tenemos, ¿no? Y seguimos siendo cómplices, leales, y desde el colegio éramos cómplices para todo. Y es esa persona con la que uno realmente se siente completamente como en confianza, y lo que hablabas es ser uno con esa otra persona. Y por ejemplo, también es algo que me pasa muy chévere con mi esposo, que primero somos más amigos que pareja, fuimos muy amigos, entonces está eso que podemos ser nosotros. Entonces es súper chévere cuando uno llega a ese clic con otros. Y yo creo que eso que tú dices es súper importante, porque hoy en día es muy difícil encontrar con quién conectarte, ¿sí? Hoy en día yo escucho muchos mensajes en redes sociales y muchas cosas que llevan a las personas cada vez más como a esa desconexión con la vida, ¿sí? Y con la vida en todas sus expresiones, es decir, con las personas, con la naturaleza, con Dios. Entonces, por ejemplo, uno escucha mensajes como no sé, que si conoces una persona y de repente como que no sientes ahí, como que no, mejor aislarte, mejor estar solo que mal acompañado. O sea, como uno ve muchos como mensajes bombas, sí, que influencian hacia esto. Entonces yo a veces cuando lo reviso, pues lo pienso como con o sea, le doy una doble pasada a esto, de cómo en algunos casos pues la sociedad nos lleva como a eso, a anestesiar esa capacidad que tenemos de entrar en ese clic emocional con el otro, y a que hagamos algo muy agresivo, que es dejarnos solos, ¿sí? Dejarnos solos. Por ejemplo, en un trabajo en el que una persona no encontró la posibilidad de empatizar con compañeros o con jefes o pensamientos distintos, entonces dejarse solo, ¿no? Aislarse y preferir no generar vínculos con estas personas, sino dejarse solo a sí mismo, ¿sí? O en una relación, tú puedes tener una relación de pareja, pero no sentir que conectas con esa persona, sino dejarte solo en la relación hasta que el vínculo se agota y se acaba. Y lo mismo con las amistades, ¿no? Si tú no cultivas esa relación, si no la reparas, si no la fortaleces, si no la
estás alimentando constantemente, pues en algún momento uno puede estar muy acompañado, pero dejarse solo allí también. Entonces, nuestra sociedad nos lleva realmente cada vez más, yo creo que a eso, al antisocial, ¿no? Al no cuidar, al abandonar inmediatamente apenas se perdió ese clic o esa emoción inicial. Pero ya depende como de cada quien que tanto decida o tome la decisión de, bueno, estas son las personas que hay, estos son mis amigos, esta es mi pareja, pues que tanto alimento y cuido esto y no me dejo solo allí en ese espacio. Y eso, que no hemos tocado las redes sociales. Eso estaba pensando. Porque es que... me la robaste, Ay, Meli. perdón. No, Yo no. pienso y veo, o sea, que es más fácil comunicarte por el chat, por WhatsApp, decirle cosas a alguien que realmente decirlas de frente, o estar viendo la vida de otros desde el silencio, desde una soledad, que es tu celular, es tuyo, es tú ahí viendo el mundo, pero en silencio, detrás de algo. Y por ejemplo, cuando veo que noticias que en Twitter el uno y el otro se insultó o cosas así, yo digo, pues nadie les está viendo la cara, o cuando la gente le escribe a, digamos, a algunos artistas ofensas y cosas, pues es muy fácil cuando nadie te está viendo. O cuando los estás haciendo desde una soledad o desde un disfraz de una red social, por decirlo así. Entonces pienso que lo que tú decías, la modernidad, el estilo de vida cada vez nos lleva más a estar en ese aislamiento, y desde ese aislamiento pues Sí. expresarnos o no expresar, porque también veo la gente como stalkea a los otros, y así esté bien o esté mal, uno o guarda silencio o está ahí mirando a ver qué pasa. Sí, cada vez somos más tendientes a eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, y cuando escribo me gusta estar sola y sentirme sola. Es más, hasta de esto me alejo. Pero eso es un ejercicio creativo Sí. en tu caso. Pero llegó un punto donde fue malo. Cuando yo no me di cuenta de que ya estaba dejando que esa soledad de la que yo disfrutaba y todo, me aislara de la gente, no me gustaba como socializar mucho. Yo me acuerdo que iba a la universidad y yo me hacía por allá sola. Y todos como que, Aleja, hacete por acá. Yo no, gracias, acá estoy bien. Y sin darme cuenta llegó un punto donde empecé ya en las noches, me ponía a llorar y yo lloré, y yo no sabía ni por qué. Y yo era como que mi amigo ya no me habla, mi amigo de toda la vida, Alvarito, ya ni me hablaba nada, ni yo tampoco le hablaba, entonces hasta peleamos, nos alejamos como 2 años. Él me decía, yo sé que te gusta estar sola, pero es que vos hay veces te pasas, Aleja. Yo no lo Excelente había amigo. visto como que eso ya era un problema. Hasta que empecé a tener como comportamientos ya como muy mi papá me decía momia, vampira, porque yo llegaba a la casa y me encerraba. Yo llegaba, hola, chao, y me subía, me encerraba y ya no le hablaba a nadie hasta el otro día, que yo como que ya me tengo que ir a estudiar. Y así era. Y habían reuniones familiares y yo iba y yo era así. ¿Será que ya nos vamos a ir? Y mi papá apenas llegamos. Y yo, pues que yo ya me quiero ir. Y me quiero ir. Y yo empezaba ahí con mi berrinche. Y yo, bueno, entonces yo me voy. Yo me puedo quedar sola en la casa. Así hago más. Y eso me generó problemas con mi papá. Mi mamá pues se enojaba también, que porque por mi culpa nos teníamos que ir o algo. Ya luego yo empecé como, bueno, yo no soy tampoco tan así, no lo estoy disfrutando ya. Me tocó ir a psiquiatra, a psicóloga. Yo hasta me sentía loca. Yo es que, ¿por qué me citan al psiquiatra? No. Yo la primera vez que fui, yo me tapaba. Y me dicen, ¿a qué consulta vienes? Yo, psiquiatría. ¿A cuál? Yo, psiquiatría. Ah, con psiquiatría. ¿Qué psiquiatría? Ah, bueno, sí. Yo como que no. Llegó la paciente. Sí, y yo como que, uy, no. Y cuando entro allá, yo creo que nunca me voy a olvidar de mi psiquiatra. Y ya me empezó a gustar ir al psiquiatra. Era súper lindo. Y yo es que, ay, no. Y yo acá venir a decir que estoy loca o yo qué sé. Entonces, ahí fue donde yo empecé a aceptar de que la soledad que yo ya estaba experimentando ya no era buena. Era mala. Pero gracias a Dios caíste en razón. Porque, ¿y la gente que no?
Es que a veces pasa Exactamente. eso, que uno no lo acepta, no Y se da otras cuenta. cosas es que, por ejemplo, los amigos de ella no lo volvieron a buscar. El único que se preocupó fue Alvarito. Sí, por eso te digo que excelente Pero amigo es que porque te comienza hizo uno a ver. pensar, ay no, Alejandra, pero es que Alejandra no va, no, déjenla ya quieta. Y ahí deja las cosas, o sea, uno no cae en cuenta de poder, o está en uno también extenderle la mano y hasta Ayudar de a pronto otro. llegar a salvarle la vida a alguien ahí. En ¿no? esos momentos también creo yo que uno a veces ve quiénes son los verdaderos amigos de uno. Yo de una me di cuenta, estos son los que están tomando en las malas y otros como que bueno, estuvieron un tiempo y ya chao. Y bien, me quedé con lo bueno. Pero sí, o sea, el problema es cuando uno no acepta que esa soledad es mala, ¿uno cómo hace para ver eso? Pues realmente, pregunta bastante interesante. Yo creo que es difícil cuando esa soledad es como un ostracismo, ¿sí? O sea, que estás completamente blindado y cerrado a poder escuchar algo distinto, a poder sentir o pensar algo distinto a lo que tú estás pensando, ¿sí? Por ejemplo, en tu caso apareció la resistencia, ¿no? El resistir, por ejemplo, a ir a la reunión con la familia, el resistir a salir, esa resistencia pues hace que sea muy complejo poder hacer como lo que nosotros llamamos una metarreflexión, es decir, revisar y pensar y reflexionar sobre lo que está pasando conmigo, ¿sí? Cuando tenemos un estado en el que esas habilidades están allí como con cierta rigidez y eso no me permite pensar la posibilidad de darme cuenta de que esta soledad es mala, es muy difícil, es muy distinto. O sea, realmente allí es donde pues son muy valiosas las personas que nos rodean y nos empiezan como a tocar la campana, a decir, no sé, cuidado, porque te puedes naufragar en ese barco en el que estás, que tú lo ves como muy cómodo, como muy rico, como esto tan confortable, estar aquí, pues mejor no ir a la reunión social, mejor no ir al psiquiatra, ¿sí? Es muy importante allí cuando tenemos una red de apoyo que realmente nos ofrece como cierto reconocimiento de poder identificar esas cosas negativas de ese estado en el que estamos. Por ejemplo, tu amigo, el hecho de que él te conociera de alguna u otra forma es como ese salvavidas que apareció allí. Sí, o tu papá que te decía, pero ¿por qué te quieres ir si acabamos de llegar? Sí, o el hecho de que no quisiera escuchar de pronto psiquiatra, sí, el significante Sobre psiquiatra. todo mi mamá, que fue la que Exacto. me obligó a ir. Ah, entonces sí ves que ahí estaba tu mamá, ahí estaba tu amigo tocándote la campana de alguna manera y diciéndote, hey, Aleja, cuidado, ¿sí? Y ya luego cuando tú inicias ese proceso con psiquiatría y psicología, que es al deber al que estamos llamados nosotros, pues uno cuando llega un paciente hacia mi consulta, por ejemplo, empezar a brindarle una escucha, ¿sí? Una posibilidad de escucharlo y de que eso que puede ser tan tormentoso como ¿será que estoy loca? No suene así como súper tormentoso y horrible, sino ¿será que estás loca? Sí. ¿Y qué te hace pensar eso? Sí, y empezar un poco a palabrar allí lo que puede, el sufrimiento o el malestar que puede estar Sí. atrás de eso. Entonces, no es tan simple como parece. Sí, no, es bastante complicado y pues yo le recomiendo a las personas que de pronto han pasado alguna situación similar que busquen ayuda. No se queden callados porque luego puede ser peor. Yo tengo un conocido que se suicidó, no pudo con eso, se suicidó. ¿Por qué? Porque se quedó callado, no pedía ayuda, él siempre estaba bien. La familia notaba como cosas raras, pero él se aislaba tanto que ellos no podían hacer nada. Entonces sí es importante hablar, buscar ayuda, no se queden con eso solos y de verdad van a poder encontrar como una ayuda, una salida a eso, porque uy, eso es bastante feo. Y lo importante que es realmente conocer de Dios, porque cuando no se conoce de Dios, estas soledades, pues, Es peor. hay un vacío que no lo llena nadie, ni lo va a llenar otra persona, ni un novio, ni un amigo, ni el dinero. Entonces, creo que cuando no está Dios allí, esa soledad es interminable. Pero también sé que hay muchos momentos en los que Dios nos lleva a soledad, Sí, en los que el Señor nos aparta en algún momento, o como le llamamos a veces, nos lleva a ese desierto, para en el desierto tratar, para en el desierto hablar. Y también he sido
he experimentado, mejor dicho, cuando Dios ha quitado personas de mi vida y me ha llevado a estar en esa soledad. Pero ya es una soledad donde el Dios está tratando con nosotros y Él nos está formando. Y yo, por ejemplo, tuve una época en la que no quise volver a salir con ciertas personas, pero yo digo, Dios todo lo hace tan bonito y tan perfecto que yo le cogí, fue como pereza. A mí me invitaban a salir y me daba pereza arreglarme. Yo decía, ay, no, peinarme, no sé qué, y llegar tarde. No. Y bañarse. Y no sé, sí. Uy, no. Empecé como que yo quiero estar acá en mi casa sola. En mi casa sola. Pero de esta manera fue como Dios me fue apartando de personas que en el momento no debían seguir. Entonces también está esa parte importante espiritual, cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida de nosotros y nos lleva a hablarnos y a tratarnos en soledad. Sí. Mira que eso que dices es muy, muy importante. Yo tengo muchos amigos y siempre, digamos que de esos amigos que tengo y amigas, hay unos momentos en el año en los que conversamos y nos hablamos de pues qué estamos haciendo, cómo van nuestras vidas. Pues la mayoría son psicólogos y psicólogas, entonces cuando nos hablamos pues tenemos una conversación donde empezamos como a retroalimentarnos desde un análisis, pues un análisis muy light realmente, porque pues no es que seamos como psicólogos los unos de los otros. Llevan el portafolio de todos los casos. Sí. Superaste esto, mira, que no lo has superado, andas con esto desde hace rato. Entonces, pero pues no es con ese ánimo, sino como con el ánimo muchas veces de donarnos escucha, ¿sí? Los unos a los otros. Una de las cosas que más pasa es el tema de la soledad. Y Dios me ha permitido a mí, con algunos de ellos, normalmente cuando han pasado como por estas rupturas amorosas, que es donde frecuentemente aparece en la juventud una sensación de soledad bastante complicada, ¿sí? Una sensación de vacío, o sea, como de que me quitaron algo que me complementaba o se fue algo que me llenaba. Me ha permitido hablarles de Dios, ¿sí? Y de cómo realmente cuando uno está con el Señor nunca está solo, aunque uno piense que está solo, ¿sí? Y ese es como ese bastoncito. Yo diría que es como un bastón, no, es algo más fuerte que un bastón, es como un pilar, una vara que te permite sostenerte aún en un momento donde sientes que personas, por ejemplo, en estos casos a las que has querido mucho, que te han querido mucho, ya no están, ¿sí? Por X o Y motivo. Y es una de las cosas que hace tan diferente la experiencia, por ejemplo, de afrontar momentos en los que experimentamos el ya no estar con alguien que ha significado desde lo profundo del afecto algo muy importante para nosotros, ¿sí? Entonces, el poder sentir que Dios llena completamente es algo que te brinda plenitud, ¿sí? Y a raíz de eso yo he tenido la oportunidad de hablarles y de compartirles a muchas personas de Jesús y de que ese sea un momento de sus vidas en el que ellos reciban a Jesús en su corazón, ¿sí? Y explicarles un poco, bueno, en medio de toda esta situación que ha sido tan dura, tan difícil, ¿sí? Como tan tormentosa, pues tú no has estado solo o sola porque lo has podido afrontar, ¿sí? Dios ha estado ahí contigo, ¿sí? Lo has podido afrontar, lo has podido superar, pudo haber sido mucho peor, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que yo diría que es increíble, el que tú ya cuando vives esas experiencias, pero ya conoces de Dios, sí puedes ser una persona que le pueda llevar esperanza a otros, ¿sí? Y a otros que justamente no lo conocen y viven sus luchas solos o viven sus luchas en sus propias fuerzas, ¿sí? En el Señor se me viene a mi mente algo muy bonito que dice la Biblia, y es que Jesús se iba a orar, ¿sí? Él se iba muchas veces solo, se aislaba a orar, ¿sí? Y él, a pesar de que estaba rodeado de los discípulos y siempre estaba con la gente, siempre tenía esos momentos en los que se iba a orar, y yo me imagino Jesús orando y descansando en la presencia del Padre, ¿sí? Y que ese es el Padre realmente el que
podía estar ahí atendiendo cualquier necesidad que él tuviera. Entonces Jesús, al hacerse hombre, nos enseña eso, ¿sí? Porque Jesús es el modelo de cómo nosotros como humanos podemos vivir una vida en el Señor. Entonces nosotros como cristianos pues también tenemos ese referente para decir, en cualquier circunstancia voy y descanso en la presencia de mi Padre como lo hacía Jesús, ¿sí? Y no solamente experimentarlo, sino poder decirle a otros, hey, te estás sintiendo de esta manera, no creas que estás tan solo. Dios está ahí contigo, ¿sí? Descansa en Él, entrégale esa carga o esa dificultad a Él y vas a hallar una paz que no la encuentras de pronto en las cosas banales de la vida, sino que es una paz y es una fortaleza que es en todo momento a pesar de, ¿sí? Es una fortaleza que es la que yo llamo pues espiritual, ¿no? Que te permite, digamos, esos momentos, pues encontrarle un sentido a su vida, como lo que tú decías ahora, pues de los desiertos, de los momentos en los que Dios quiere hablarnos, mostrarnos algo, que quizás si no estamos solos, esa área de nuestra vida, sea la que sea, pues Él no la va a poder tratar como quisiera, porque ahí ya entendemos que Él tiene planes y propósitos con nosotros. Entonces esa es la gran diferencia que uno tiene cuando está en el Señor y cuando puedes, digamos, conocer personas que viven estas situaciones, pues poder llevarles esa voz de esperanza, ¿no? Que también ayuda muchísimo para superar situaciones de crisis o situaciones de dolor. Esa fuerza interior que solo el Espíritu Santo nos puede dar y levantarnos. Es que una Así cosa es. es con el Señor y otra cosa sin el Señor. Es Muy así de sencillo. Es muy Así de sencillo. ¿Sí? Sí. Uno puede afrontar muchas cosas con el Señor, Él da a uno fortaleza. Pero muchas veces lo que está diciendo Marcia ahorita, cuando uno está solo, que con su propia fuerza, viene la debilidad, viene el no puedo, me quedo grande. Todas esas cosas No, y llegan. viene, por ejemplo, lo que hablaba Aleja, y ella tuvo esa experiencia antes de y después, ya después de él, ya después de conocer al Señor, obviamente hay momentos donde uno se siente a veces como que, pero luego, hey, yo no estoy sola, yo estoy con Dios y con Él todo lo puedo. Y ya uno empieza a dejar de necesitar también como cosas que llenan los vacíos, ¿no? Porque ya Dios llena todo. Y bueno, Exacto. yo creo que ya es hora de empezar a concluir. Entonces, no sé, ¿qué conclusión estaba como amañadito das, acá. Marce, sobre este tema? Bueno, ¿qué conclusión doy sobre este tema? Lo primero es revisarnos o revisar cuando un tema de soledad pues tiene algún tipo de riesgo o algo que sea lesivo para nuestra vida, ¿no? Porque no vamos a decir que la soledad en sí sea mala y todos, porque efectivamente no sabemos que hay momentos en los que recogernos para estar con nosotros mismos y conocernos es muy saludable, de hecho. Entonces, lo primero es eso, poder distinguir esos matices donde esa soledad puede hacernos daño y donde esa soledad nos pone en riesgo incluso de nuestra propia vida con algo como lo es el suicidio, que era el caso que tú ponías ahora. Vemos que puede ser producto de el origen de ese suicidio o lo que produce ese suicidio puede ser una depresión muy profunda que generó sentimientos de minusvalía y quedó, digamos, en últimas quitó toda conexión con lo vital. Sí, por el aislarse, el estar solo, el ser antisocial, que tiene que ver mucho con eso de no poder convivir con otros. En esto apareció todo ello que pudo dañar, ¿sí? Hasta el punto de acabar con una vida. Entonces, lo primero es como concluir que podamos distinguir eso. Y lo tercero es poder, lo segundo es poder saber en qué momentos es necesario buscar un apoyo, ¿no? Tener personas que sean de mucha confianza, sí, personas con quien podamos sentir que podemos hablar y ser muy sabios al momento de elegir quiénes pueden ser esas personas, ¿no? Porque de repente, pues no, si eliges hablar con el amigo que experimenta o la amiga que experimenta lo mismo que tú, pues seguramente allí te vas a conducir, a alimentar eso. Sí, yo preferiría Se hunden juntos a ahí. hundirse en esa más, soledad. exactamente, sí. Sino más bien buscar como aquellas personas que en algún momento que nos aman mucho, pero que nos van a hablar con sensatez. Puede ser un amigo, puede ser mi orientador de la iglesia, puede ser mi pastor o mi pastora, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, sí, alguien que nos pueda ayudar, digamos, desde el tema de salud mental, ¿sí?
Entonces, eso es lo segundo, ¿sí? Y lo tercero, pues recordar que la soledad nos permite también algunas otras cosas importantes, y es como retomar esto que les decía al principio acerca de la soledad positiva. Cuando ella representa una posibilidad de autoconocimiento. Entonces, poder saber en qué momentos transitarla. Sí, por ejemplo, como decías tú ahora, cuando quiero emerger en un acto creativo, ¿sí? Muchas personas desde el arte o desde las profesiones que lo hacen, pues utilizan este recurso para producir. Entonces, permitirnos vivenciar eso cuando es algo que sabemos que nos va a dar posibilidades de crecer como personas y de desarrollarnos como personas. Entonces allí yo diría que pues es posible y es sano evitar esa soledad. Sí, la Muchas verdad. gracias, Marce. Muy cierto Bueno. todo. Y bueno, Después creo del que es podcast, todo por hoy. ¿pide Aleja? Bueno, Nos despedimos ya. nos vemos en la próxima oportunidad. Marce, muchas gracias por haber venido, Sí. por haber aceptado esta súper invitación. O sea, un programa súper provechoso. Esperemos que muchas personas que estén pasando por un momento difícil estén escuchando y viendo el programa. Saben que hay ayuda. Pueden contar con cualquier persona, con nosotros, con su familiar, con su amigo. No se queden callados. Denuncien. No, o sobre todo también buscar un profesional, ¿no? De repente, a veces la soledad está porque hay algo con lo que no podemos lidiar, ¿no? Entonces buscar a alguien que nos pueda dar una escucha, brindar una escucha plena, sí, también, para poder afrontar lo que sea que esté pasando allí. A veces es más profundo de lo que parece. Entonces poder abrirse a ese tipo de posibilidades. Y bueno, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, Chao. chao. Gracias.